Señal directa. Y en señal informativa escuchamos ahora el comentario del doctor Roberto Castellán, a quien nos da gusto saludar por la vía telefónica. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel, muy buenos días. Sonia, muy buenos días y muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues quiero tratar esta ocasión el tema de los cuerpos que fueron desapareciendo en la desembocadura del río, ahí en Jamay. Pues esto va a parecer un tema muy tratado, un tema muy repetitivo, sin embargo, es que así es, nos enfrentamos a un tema repetitivo. Fueron apareciendo cuerpos en Jamay, primero se decía que 6 cuerpos, luego 9, luego 10, luego 12, luego parece que ya dicen que fueron 15 cuerpos. Hay como, y en eso voy a insistir mucho, hay como una especie de costumbre del error, no importa si son 6, si son 15, si son 20, a final de cuentas es lo mismo para las autoridades, porque las autoridades nos han convertido en unos testigos de horror casi un horror casi cíclico, que nada más nos preguntamos cada cuándo van a aparecer cadáveres o va a haber violencia en determinadas zonas del Estado. Nos han convertido en testigos pasivos de este teatro del horror. Por otro lado, las autoridades, obviamente, para ellos no importa si es 1, son 15, son 20 o son 30 los cadáveres, porque para ellos simple y sencillamente todo se reduce, y es la única explicación que siempre dan otra vez de manera repetitiva, de manera cíclica, parece que ya lo tienen grabado, es que es un pleito entre grupos rivales. Parece que esa explicación sirve para todo, soluciona todo, y da respuesta absolutamente a todo. Son 2 grupos rivales que se están peleando por cobro de cuotas, por una lucha cerrada por el control del territorio, por el control de la plaza, e incluso las autoridades nos llegan a hacer una descripción detallada, como si de veras realmente lo supieran, o a lo mejor lo saben pero no actúan. Nos hacen una descripción detallada sobre quiénes, cómo, cuándo y por qué pelean. Nos dicen: el jefe de este grupo tomó a este otro grupo, le exigió tal cosa y no le cumplió, entonces mató a tantos miembros. Es una descripción del horror que nosotros la vemos como personas que estuvieran describiendo cualquier cosa que no toca al ser humano. Insisto, nos hemos convertido en espectadores mudos, además en espectadores mudos sin derecho de conocer qué es lo que realmente está sucediendo, qué hay realmente de trasfondo, y pues estamos en este juego de terror simple y sencillamente viendo de un lado para otro y escuchando este tipo de información, entre comillas, información que dan las autoridades. Obviamente, este tipo de acciones son episodios de guerra. El encontrar una gran cantidad de cuerpos, sea que se encuentren en narcofosas, sean que se encuentren incinerados, sean que se encuentren en las desembocaduras de los ríos, son episodios de guerra. Tenemos que recordar que Jalisco tiene tiempo ya considerado, inclusive a nivel federal, dentro de los 4 estados más violentos, estados que iban a tener un trato especial por parte de las mismas autoridades federales debido al alto índice de violencia que tenemos. Eso en su momento, cuando lo dijeron las autoridades, despertó el horror de nuestras autoridades. Dijeron: ¿cómo es posible? Nosotros no somos como Tamaulipas, pero sí somos como Tamaulipas, estamos entre los estados muy, muy violentos. En Jalisco, y esto ya lo hemos repetido muchas veces, cambiamos las ciudades, cambiamos nuestras regiones, cambiamos nuestros pueblos, incluso aquellos pueblos mágicos, por plazas. Las plazas no son ciudades, las plazas no son poblaciones, las plazas son espacios de control del crimen organizado en donde solo ellos ponen sus condiciones y ellos se pelean este tipo de plazas con la ausencia total del Estado
o la ausencia también de las autoridades o la participación, que es peor, de las autoridades en este problema. Pero hay algo muy grave, que es muy grave para la vida democrática, que esto se ha convertido en un problema muy serio para la vida democrática, y es la pérdida de la ciudadanía. Con estos actos estamos desapareciendo como ciudadanos. La democracia no incluye la democracia no se incluye en las plazas. Una plaza se maneja de manera vertical, lineal, con las reglas que impone el grupo más fuerte, en este caso, el grupo del crimen organizado más fuerte. Pero en ningún momento en ese juego de grupos fuertes tiene absolutamente nada que ver el ciudadano. O sea, el ciudadano no tiene policía, el ciudadano no tiene ejército, el ciudadano no tiene ninguna autoridad para controlar la violencia que se desarrolla en las plazas. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que Jalisco es un estado carente de ciudadanía, carente de ciudadanos. No tenemos un estatus de ciudadanos porque nuestras ciudades simple y sencillamente no nos pertenecen. Y como todos sabemos, la misma palabra ciudadano, la misma palabra ciudadanía, es el ejercicio de los derechos del individuo sobre su propia ciudad. El individuo, el ciudadano, decide qué es lo que sucede o qué es lo que no sucede en su propia ciudad. Eso nos lleva a pensar en qué tipo de ciudadanos nos estamos convirtiendo los jaliscienses, o simple y sencillamente, como ya lo dije, los jaliscienses no tenemos el estatuto de ciudadano. El problema también grave que a mi juicio se presenta en estos casos es que las autoridades, lejos de veras dedicarse a combatir al crimen organizado, lejos de quitarles las plazas a los grupos criminales y convertirnos otra vez, devolvernos las ciudades, administran la violencia como capital político. Esta administración de violencia como capital político les puede tener ciertos rendimientos. Por un lado, decir que hay una gran crisis de violencia en el Estado, lo cual es cierto, y que ellos son los indicados para resolver esa crisis de violencia, lo cual por supuesto no es cierto, pero negocian con ella, pero trabajan con ella, engañan con ella, engañan con la idea de que ellos están combatiendo o van a resolver el problema de la violencia en Jalisco. Sin embargo, este problema de violencia no lo combaten, simple y sencillamente la administran. La violencia en el estado de Jalisco también es administrada por las autoridades del estado, que son incapaces de combatirla. Insisto, nos hemos convertido, estamos al mismo nivel, y esto es un problema muy grave a nivel nacional, porque vimos la semana pasada lo que sucedió en Sinaloa con un ataque al ejército, ataque que nosotros en Jalisco ya tuvimos, lo tuvimos antes que en Sinaloa, con este ataque que hubo en Culiacán y luego los muertos que hubo en Mazatlán. Ese tipo de episodios de guerra nosotros ya los hemos tenido. También hay que recordar que esta misma semana, antier, en el cambio de gobernador se presentaron grupos armados haciendo narcobloqueos, quemas de llanta. Eso también ya lo hemos tenido. Michoacán, que es nuestra frontera directa, también se convierte o está convertido desde hace mucho tiempo en un polvorín en donde participa Jalisco. Hay que recordar que los grupos armados entran y salen de un lado para otro. No tenemos que blindar la frontera con Michoacán, porque son el mismo grupo que se pasea de un lado a otro. Ahora bien, la violencia en Michoacán también ya alcanzó niveles sociales, con los problemas que están sucediendo con las normales y en Cherán. También hemos tenido narcofosas ahí mismo en La Barca, como en el estado de Veracruz, y también como en Acapulco, en el estado de Guerrero, hemos tenido este tipo de narcofosas. Entonces, estamos exactamente igual que los estados más violentos del país, y eso hay que reconocerlo. El no reconocerlo, pues simple y sencillamente es una demagogia política que tiene que ver con esta administración de la violencia. Termino diciendo, si realmente podremos recuperar nuestras ciudades, si en algún momento dado los jaliscienses podemos volver a ser ciudadanos de primera, ciudadanos con un estatus de ciudadanos que controlan su ciudad, que saben lo que va a suceder con sus ciudades, o simple y sencillamente vamos a ser parte de esa mercancía
que está bajo el control de uno o de otro grupo, porque nuestras ciudades fueron convertidas en plazas. ¿Podemos recuperar nuestras ciudades? Quién sabe, en lo personal no veo por dónde, ni decisión política, ni capacidad de quienes están dedicados a estos temas. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, me llama la atención mucho esto que usted señala acerca de cómo fuimos perdiendo el derecho a la ciudadanía y sin darnos cuenta. Además, como que los ciudadanos nos hemos ido adaptando a tomar medidas de seguridad en nuestra vida cotidiana y a renunciar a vivir prácticamente en nuestra ciudad con encierros, con pagos de seguros, con medidas que nos llevan a renunciar a actividades ordinarias. Y eso es muy grave, Sonia, porque el gravísimo problema es que ¿de qué democracia estamos hablando? O sea, cuando hay elecciones hay partidos políticos, se gastan muchísimo dinero en propaganda, pero en realidad la democracia, todo el mundo lo sabemos, es la participación directa de los ciudadanos en los asuntos que le competen con respecto a su ciudad, en la administración, en el agua, la basura, pero la seguridad también. Entonces, nosotros como ciudadanos, pues estamos siendo como ciudadanos de segunda clase, porque simple y sencillamente la ciudad no nos pertenece para nada, no tenemos el control de la misma. Ahora, como dices, vamos sacando cuentas y vamos viendo cuánto dinero dedicamos en nuestra seguridad y cuánto tiempo dedicamos en pensar si nos subimos al carro, si salimos muy noche, si no cierras la puerta antes, y hasta en pagos de hospital por las constantes agresiones que hay, porque son muchísimas las agresiones que hay en la ciudad, desde los trabajadores que salen muy temprano en sus camiones hasta quienes son agredidos en bares, restaurantes, etcétera. Todo eso tiene un costo también para el ciudadano, y yo vuelvo a lo mismo, no podemos decirnos que seamos una sociedad democrática si no tenemos el control total de nuestras sociedades. En ese sentido, estamos eligiendo políticos que pues sencillamente no sirven para estos fines. Orillados simplemente a ser ciudadanos sin garantías, doctor. De segunda, ciudadanos sin estatus de ciudadano, porque el ciudadano controla su ciudad, el ciudadano dice lo que va a pasar con su ciudad. Nosotros somos como inquilinos, como habitantes de plazas en manos del control del crimen organizado, y nadie nos va a sacar de esa situación. Y bueno, se nos terminó el tiempo, pero bueno, también esto que nos señala sobre cómo se utiliza la violencia también con fines políticos, tratando de ver quién es el responsable de un área en donde se cometen más delitos para señalárselo en un momento en que hay una disputa de índole electoral. La administran, no combaten la violencia, la administran los políticos, exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Al contrario, es un gran abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, el doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.